Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Tejiendo Infancias. Hoy nos encontramos con una invitada, Silvina Aguirre, con quien estamos por hablar de un tema que, bueno, nos interesa, nos apasiona, nos ocupa a las dos y ella es psicóloga y vamos a hablar sobre autismo en niñas, mirar distinto para acompañar mejor. La idea es, bueno, recuperar un poquito los saberes y la experiencia que tiene Silvina en esto para poder compartirlos y para ver qué más podemos aprender para poder acompañar más y mejor. Así que gracias, Sil, por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo están? Gracias, Nati. No, un placer acompañarnos y que podamos compartir, ¿no? Esta área, que es como decías vos, ¿no? Una mirada distinta, porque realmente nos encontramos con características en la clínica o en la manera en la que las nenas, sobre todo, se van vinculando, que es bastante particular y que muchas veces se aleja, ¿no? Un poco de lo que culturalmente o comúnmente creemos que es el espectro autista. Entonces, poder empezar a contarlo, visibilizarlo, al menos nos permite, los que estamos dentro del espacio de la salud y de la psicología, poder pensar distinto, ¿no? No siempre es timidez, no siempre es ser como calladita o demasiado tranquila, bueno, a veces es poder indagar un poco más con la idea de generar recursos, ¿no? Sostén, apoyo. Sobre todo si vamos a mirar la condición del espectro autista o considerando o contemplando esta parte del espectro en donde hay un buen nivel de lenguaje y hay un buen nivel cognitivo, ¿no? Pero ahí lo que comúnmente conocemos más dentro del espectro hay ciertas como nociones que tienen que ver con solamente si fuera un varón o no hubiera lenguaje, bueno, pero dentro de ese espectro tenemos otra variabilidad clínica de cómo se ve y en el consultorio te diría que a mí me llegan más adolescentes y adultas, ¿no? Que niñas, cuando empiezan a aparecer algunos desafíos mucho más marcados en lo social, sobre todo en la adolescencia, o en mujeres adultas, en donde ya se ha transitado mucho recorrido clínico y han probado varias propuestas terapéuticas, ¿no? Y la ansiedad persiste en el tiempo, y la depresión persiste en el tiempo, la dificultad para dormir, los trastornos en la alimentación. Entonces, recién ahí empieza a ser más común que lleguen a la clínica. En las Ujú. nenas por ahí, bueno, te debe haber pasado también, ¿no? Aparecen como si hubiera demasiada ansiedad o explosiones de mucha labilidad emocional, quizás en entornos mucho más íntimos, en la casa, pero por fuera se las ve como muy retraídas o muy tímidas, con muchísima dificultad en los vínculos sociales, pero que quizás logran a alguna que otra amiguita, pero viste estas amiguitas tipo bloque, tipo simbiosis. Ujú. Entonces, pareciera que Pare- pasan, sí, pasan muy desapercibidos. Los Ujú. criterios para evaluarlos y mirarlos en las nenas son los mismos, ¿no? Los desafíos que tienen que ver con la comunicación social específicamente, no ausencia de lenguaje, sino qué función le damos a la comunicación en la interacción con el otro, cuestiones que están relacionadas con ciertas adherencias a rutinas, a estructuras, la presencia de algunos intereses bien profundos y la sensorialidad es un factor sumamente importante. ¿Qué es lo que caracteriza por ahí más a las nenas? Que es más difícil encontrar o ver las estereotipias motoras, por ejemplo, que probablemente en los varones pudiera llegar a ser más común. Las nenas, sí, sí, un poco debe ser la cuestión cultural, la crianza, el buen nivel cognitivo, ¿no? Que empiezan a hacer estas lecturas de, bueno, determinados movimientos o determinados comportamientos no corresponden en determinados ámbitos. Entonces empiezan como a desarrollar toda una capacidad de identificar, ¿no? Porque empiezan a ser, son muy sobreanalíticas, son muy persuasivas en ese aspecto, entonces en ámbitos como la escuela no lo ves, pero sí lo ves en espacios más seguros y más tranquilos como la casa, ¿no? Entonces por ahí los recreos, como te digo, las ves muy solitas,
o las ves leyendo, ¿no? Suele haber bastante adherencia a los libros, distinto que por ahí en el varón ves más la adhesión a objetos o a los trenes, a los dinosaurios, a los autos. Quizás en las nenas ves más desarrollo en lo que tiene que ver con la literatura, con el libro, con lo artístico, con el dibujo, pero se presentan en igualdad de condiciones, ¿no? Con la intensidad, con dedicarle muchísimo tiempo, en ocasiones perseverar a hablar de lo mismo. La diferencia está que el interés es más sutil o puede pasar desapercibido, ¿no? Junto con otras nenas. Entonces, en O, ese sentido, perdón, en eso te agrego, o se acoplen a intereses de otros. Justo estaba dando una totalmente, en este último tiempo que decía, claro, nunca hubo un interés genuino, ¿no? Sino un acoplarse todo el tiempo, que era, decía que sí, nunca he visto en la experiencia el masking de tan pequeña, ¿no? Como tan evidente, y eran como no haber encontrado realmente, por esto de acoplarse todo el tiempo a cosas de otros, sí, intereses, actividad, todo era, dependía de la distinta disponibilidad de referentes que encuentre, pero no había nada propio en sí. esa elección, ¿no? Sí, las nenas empiezan a desarrollar, creo que mucho de esto tiene que ver con la crianza que tenemos como mujeres, ¿no? Como nenas, empiezan como, o características propias también, dependerá de cada persona, pero tienen esta capacidad de volverse más analítica o de volverse como más observadoras de lo que sucede alrededor, de lo que hacen sus amiguitas, de lo que hacen sus compañeras y con la intención de participar, porque muchas veces hay deseo de formar Ujú. parte, de tener una amiga, de ser invitada, ¿no? De sentir que puedo encajar. Muchas veces las vemos como muy periféricas, ¿viste? Así, bueno, si vos la ves, parece que está en el grupo, pero va Claro. como, ¿viste? No es como una complicidad absoluta o realmente entendiendo todos los códigos. Y ellas lo perciben, lo sienten, y eso genera muchísimo sentimiento de soledad. Y en ese intento de compensar es esto que decís vos, ¿no? Empiezan como a imitar casi mecánicamente lo que pareciera que funciona, lo que creen que es hábil socialmente. Suelen tener mucho una amiguita o una hermana o alguien a quien toman como modelo y suelen imitar hasta sus tonos de voces, hasta su manera de hablar o qué gestos. Todo esto hace que en lo social haya momentos de estar solitas, retraídas, ¿no? Si hablamos de una nena, por supuesto, quizás en otras etapas evolutivas se pueda observar diferente, momentos de buscar esos espacios de soledad, de buscar de recargar esa batería, porque después unirse a este grupo para, con toda esta situación, ¿no? Con plena conciencia de que tengo que estar tan atenta con un estado de alerta para ver qué es lo que está circulando y poder entender todo y no perderme el chiste, poder entender de qué se está hablando, compartir intereses que a veces no son los míos, pero es lo que comúnmente las lunas hablan. Eso genera muchísimo agotamiento. Por eso después llegar a un espacio, un entorno seguro, como te decía hace un ratito, y llegar a la casa es donde aparece como explosión, ¿viste? Y la necesidad de estar solas, súper agotadas. Entonces, logran esta situación de observar, de aprender, de imitar, pero después tiene un costo emocional eso, ¿no? Que cuando persiste en el tiempo, decir, bueno, todo el tiempo se está acomodando al entorno del otro, todo el tiempo se está esperando lo que socialmente es esperado, lo va haciendo. El tema Ujú. es que con el correr del tiempo, esto es lo que trae como aparejado la ansiedad, ¿no? La sensación de nunca ser suficiente, de empezar a afectar el sueño, ¿no? Y el sobrepensar demasiado, el planificar a veces hasta los diálogos, Nati, ¿no? Pensar hasta qué estructura yo puedo conversar con el otro. Y lo difícil de eso es que el diálogo nunca lo podemos tener controlado al 100%. Yo puedo Claro. pensar en alguna pregunta disparadora, ¿no? Para interactuar con el otro, pero el otro también me va a poder responder una cosa totalmente distinta. Y estas cosas son muy ansiógenas porque es prepararse para la interacción con un costo emocional y después, ¿no? Quedarse revisando qué hubiera sido lo correcto, qué no. Bueno, y dentro de la familia también ocurre esta sensación de crisis de angustia y no siempre poder identificar
qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué está tan angustiada? O esta sensación de volver de la escuela y dormir siestas durante horas, quizás para poder recuperar ese cansancio. Empiezan a aparecer quizás no tanto en la infancia, quizás ya preadolescencia, los dolores de cabeza, ¿no? Los dolores de ¿sí? cabeza sistemáticos por la sobrecarga, no solo social, era sensorial. Entonces se empieza como a abrir, ¿no? La Complejizar. complejidad. Ah, Exactamente, ¿no? Pero ahí los diagnósticos a tiempo tienen que ver con esto, con totalmente. facilitarle, brindarle al otro estos recursos, primero psicoeducativos, ¿no? Si yo entiendo que mi forma de socializar es esta, que mis intereses me van a ser funcionales y como medio para interactuar con el otro, que estas otras conductas que aparecen con cierta rigidez para la mirada del otro, pero que para mí tienen fines autorregulatorios. Digo, estos psicoeducativos, yo lo tengo a disposición desde chiquita, ella, la familia, digo, todo empieza a ser un poquito más llevadero, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos en la clínica. No es el diagnosticar y otorgar un diagnóstico, ¿no? Sino es todo lo que esto trae como consecuencia, la posibilidad de brindar apoyos a la nena, a la familia, y que después ese tránsito, sobre todo la adolescencia, que a diferencia de los varones es la etapa más difícil en las mujeres, Ujú. sea más contenida, que haya redes, ¿no? Y que se pueda entender, che, esto está pasando por estas circunstancias. ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué recursos le brindamos? ¿Cómo buscamos redes que las sostengan? Si no, el sentimiento de soledad, insisto, sobre todo en estas personas que están dentro del aspecto, pero que hay deseo social, genera mucho sentimiento de soledad, muchísima angustia, y ahí es donde empieza a aparecer la preocupación porque se pueden generar otras cuestiones emocionales de Ah, mayor complejidad, ¿no? Entonces un poco buscamos eso. Y en la clínica, como te digo, vienen nenas, por supuesto, pero quizás no siempre vienen con la demanda de la posibilidad de estar dentro del espectro autista. La demanda viene porque o es demasiado tímida, o no quiere ir a la escuela, o tiene crisis de angustias y nadie entiende muy bien por qué, ¿no? Y a medida que van pasando, como te digo, otras etapas evolutivas, bueno, situaciones con la alimentación, viste que está, que ujú. es súper común, primero la selectividad y en la adolescencia eso se puede convertir inclusive en un trastorno de la alimentación, que es bastante común que las nenas, las mujeres adolescentes tengan algún tipo de dificultad en la conducta alimentaria. Entonces, la idea es en la clínica identificar lo más rápido que podamos estos criterios si es que están presentes para que podamos brindar recursos, apoyos, ¿no? Y lo que vamos trabajando es qué necesitas en este contexto, qué necesitas saber vos de esto, ¿no? Porque es tu forma de vincularte con los otros. Tenés que tener la claridad, tenés que poder registrar en tu cuerpo cómo te estás sintiendo para que te puedas retirar cuando lo necesitas. Y no que te estés exponiendo de una manera sin recursos de autocuidado, ¿no? ¿Me explico? Y la Más clínica en chiquitas, ese lugar es fundamental. sí, sí. Y desde más chiquitos, sí, de eso ni hablar, ¿no? Porque muchas Sí. veces, a mí también me pasa que llegan como mucho más tardíamente. Por suerte, hay casos que no. Y ahí es donde Ujú. pienso qué importante esto de primero visibilizarlo, hablar de este tema, que estemos todos atentos y cuanto más conozcamos, más vamos a poder eh, prevenir en términos, ¿no? De que el funcionamiento de un niño está, pero sí prevenir este desarrollo de otro tipo de sintomatologías que se complejice, que llegue a una vida adulta con mucho mayor malestar, Sí, y pensar en esto de que no es que no hay señales o no es que no hay, sino que no las estamos sabiendo leer, ¿no? No estamos es, de una manera adecuada, se minimiza, ¿no? Todo se generaliza en términos de es tímida, le cuesta socializar, bueno, pero ahí, como al menos, ya que nos aparezca un signo de alarma, no para eh, etiquetar, ¿no? Sino en términos ujú, cuál es la necesidad que tiene esa niña en esa situación. Y muchas familias sienten, si bien es todo un proceso el transitar una evaluación, llegar a un diagnóstico,
pero por ahí a mí me parece mucho más rico acompañar y dar una mejor capacidad de ir apropiándose de esos recursos que vos vas nombrando, de esas herramientas, de ese autoconocimiento de manera progresiva y a lo largo del desarrollo, que llegar, ¿no?, a la vida adulta, que siempre hay Sí, muchísimo, pero por ahí llegar a la vida adulta y te habrá pasado habiendo transitado por situaciones de bullying, tremendo. situaciones de mucho malestar en todos los espacios donde socializaba, incluso en los laborales, ¿no? Entonces, Sí, es prevenir eso, ¿no? Cuando hablamos de sí, prevenir, de no mirar para otro lado, sino saber que hay posibilidades de que si uno hace una detección temprana, el pronóstico mejora y mejora muchísimo. la calidad de vida de ese niño, de esa niña, ¿no? Sí, y además en esto que vos decís, como quienes vamos acompañando la neurodivergencia, no lo pensamos desde lugares que haya que modificar después de la identificación, ¿no? De estos criterios. Es esta cosa de, nosotros decimos como o lo neuroafirmativo, ¿no? Como respetuoso de esas necesidades, Perfecto. Ujú. de ese perfil sensorial, que no es que hay que exponerlo y tiene que aprender a adaptarse, ¿no? Es como, ¿viste? Un acompañamiento progresivo, en donde uno va progresivamente participando, pero con recursos de autocuidado, con distintos recursos autorregulatorios, sociales, de organización, de aprender a planificar sus pausas, ¿no? De aprender a hacer este registro corporal, ¿no? Hasta cuándo, en qué momento yo me estoy sintiendo cómoda y agradable en este lugar, sea social, sea sensorial, sea con mayor demanda cognitiva, y en qué momento yo necesito hacer una pausa y autorregularme. Entonces, en realidad es la posibilidad de darle al otro el entendimiento de por qué está viviendo de esta manera, de su forma de vincularse, de regularse, y que los pueda funcionalizar, ¿no? Porque si no, lo que ocurre es todo lo contrario. ¿Cómo hago para esconderlo? ¿Cómo hago para Claro, que no se note? Porque yo quiero ese encajar. esfuerzo, sí, el esfuerzo Claro, es invisible, pero que el otro no lo ve, y incluso sí. lo pequeñito que esté para el otro, ¿no? Socializa, le implica un esfuerzo, ¿no? Es Es como, tremendo. Sí, es es terrible. difícil para quien lo vive del otro lado, es muy difícil y con el correr del tiempo, porque no es solamente jugar en la infancia, en la adolescencia es necesitar formar parte de un grupo de pares, es asistir a espacios con exceso de estímulo sensorial que a mí no me agradan, y en la adultez es el trabajo, como siempre, acceden en las mejores condiciones laborales, ¿no? Haber transitado por un montón de intentos de procesos terapéuticos en las que no han logrado algún tipo de calidad de vida. Entonces, en la sumatoria de la vida de esas personas, son muchas experiencias que tienen que estar todo el tiempo sobrellevando, ¿no? Entonces, como decías vos, que lo podemos identificar temprano, que podemos estar más atentos, que no necesariamente para identificar el espectro tengo que fijarme si me mira los ojos, si habla, tiene que tener estereotipos muy marcadas. No, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Aprender a mirar más bien los procesos. Decir, bueno, está mucho tiempo sola, es tímida. Bueno, quizás sí es una característica de su personalidad, pero por las dudas indaguemos un poco más. ¿Qué le pasa a ella con esa timidez? ¿Cómo aprender a leer como más esos procesos y no solamente conductas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo interactúa? Cuando logra interactuar, ¿cómo lo hace? Y cuando termina, ¿cómo se recupera? ¿No? ¿Qué cosas le gusta jugar? ¿Cuánto tiempo le dedica a eso que le gusta jugar? ¿Cuánta preparación le dedica a preparar a lo que va a jugar? ¿Permite que otro se incluya en ese juego y cómo? ¿Viste? Como poder empezar a hacer una mirada un poco más profunda y no porque la veo a una nena particularmente que está al lado de otra, ya doy por sentado, eh, ¿no? Que todo fluye con la socialidad de la manera en que lo esperamos. Porque sí, hay intenciones, pero hay mucha imitación. Entonces, en eso estar atenta. Tampoco digo que toda persona o toda nena que sea tímida, como consecuencia está dentro del espectro autista. Pero en la ¿No? sumatoria de varias características es importante que se pueda analizar mejor para brindarle todos estos recursos, que son fundamentales, ¿no? Tal Ya cual. después, bueno, uno va acompañando ese proceso
terapéutico perdón, ese proceso diagnóstico. Después habrá alguna instancia de acompañar, si es que cumple con esos criterios, de acompañarlo psicoeducativo, no solo para quien, digamos, está siendo valorado, sino para su familia también, ¿no? De qué manera uno va acompañando de manera conjunta. Y Es un después ir abordaje viendo, integral siempre. Sí, exactamente, sí, 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 y sí. que a veces no solamente queda relegado a nuestra área de psicología, No, ¿no? no, Como que no, ahí uno aprende a estar como flexible de, bueno, si hace falta otra área de intervención, lo interdisciplinario, ¿viste? La terapia ocupacional o la psicomotricidad, uno empieza como a manejar, no te digo otros códigos porque no tiene que ver con la especificidad de cada uno, pero empieza como a trabajar de manera conjunta, ¿no? La sí, comunicación social, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Los intereses y que no solamente siempre queda como relegado a nuestra área. Entonces es un trabajo bien conjunto y es súper interesante también, aprendes muchísimo. sí, sí, sí. Y las familias, yo siempre digo que muchas veces los libros, las formaciones nos dan como mucho conocimiento, pero también las familias, en esa experiencia cotidiana que tienen, yo aprendo muchísimo de las familias y creo que nos Sí, dan también como eso, es un apoyo mutuo, ¿no? sí. Sí, algo que quieras dejar de alguna mensaje final, que donde te pueden encontrar también en redes o en dónde contactarte, dónde atender. Mm. Bueno, como mensaje final, no más que agradecer, sí hay contarles que, bueno, Nati, vos también lo sabes, todo lo que son bueno, las mujeres o las personas dentro del espectro autista están haciendo mucha comunidad y mucha visibilización. Está bueno escuchar ahí. Hay mucho aporte significativo que están haciendo, entonces me parece que para aprender más allá de lo teórico, como decís vos, y de la clínica, la convivencia con la neurodivergencia te trae un recurso en el aprendizaje que desde la formación no lo tenemos, ¿no? Entonces el convivir me parece que nos abre una puerta enorme. Sí, Eh, bueno, yo me desempeño en la clínica, sí, como decías vos, en redes como Silvina Aguirre. Yo tengo un espacio junto con dos compañeras que son fono y psicomotricista, Belén y Andrea, tenemos un espacio que se llama EGOS, que, que la idea es esa, ¿no? Buscamos trabajar en equipo para la construcción de esta identidad, del reconocerse con sus fortalezas, con los desafíos, con sus habilidades. Trabajamos específicamente con el área de las neurodivergencias, con el autismo específicamente, y estamos en zona sur, en barrio residencial San Carlos, así que ahí nos pueden encontrar y por redes como EGOS, ahí estamos disponibles para preguntas o bueno, cualquier cosa que haga falta. El intercambio siempre es rico para todos. bueno, muchas gracias, sí, desde ya súper claro y estoy seguro que les va a servir a un montón de familias, de docentes, de profesionales, así que muchas gracias por acompañarme en esto de seguir visibilizando el autismo y las neurodivergencias y en este caso en Tejiendo Infancia, que como adultos podamos tener más herramientas para acompañar mejor. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Nati. Hermoso. Muchas gracias. Dale, muchas Chao, chao. gracias.